Muy buenas tardes, querida familia, gran familia humana, simpatizantes del estudio o de estas pequeñas charlas, como lo queráis llamar. El tema de hoy trata sobre los desdoblamientos astrales. Ya tenía ganas de hacer un pequeño vídeo sobre los desdoblamientos astrales. Es un tema bastante interesante, es un tema de estudio compartido por distintas escuelas espiritualistas, filosóficas, distintas corrientes, de las que también entra el espiritismo, que también comparte este pilar de conocimiento tan importante como son los desdoblamientos astrales. En un vídeo anterior, uno de los vídeos anteriores que hice un resumen de los puntos principales del conocimiento espiritista, expliqué un poquito sobre el desdoblamiento astral. Bueno, expliqué un poco de cada cosa, ¿no? De cada punto del estudio espiritista. Y hoy, pues, el vídeo trata precisamente del desdoblamiento astral. Muchos de vosotros os resultará familiar o habréis tenido algún tipo de experiencia. Siempre se escucha a alguien, por ejemplo, que me dice: oye, pues yo he soñado que me veía fuera del cuerpo, intentaba tocar cuerpo y no podía tocarlo. Y la verdad que hay más personas de las que se cree, ¿no? Muchas veces las personas se callan sus experiencias o no las comparten con cualquiera, precisamente para a lo mejor no crear una impresión a lo mejor rara sobre la persona oyente, ¿no? A la que le vaya a contar estas experiencias, ¿no? Entonces, pues, lo comparten en su círculo más íntimo, o cuando surge una charla, como el otro día me ocurrió que estuve con dos amigos y bueno, ellos me contaron pues un poquito algunas de sus experiencias, incluida esta del desdoblamiento astral. El desdoblamiento astral, tal como se comentó en este vídeo anterior, algo que se desdobla es algo que está dentro de otro algo, se desdobla y sale. Como podéis ver aquí en la foto, hay tres elementos fundamentales, tres cosas o tres componentes, que es el cuerpo que duerme, el espíritu que se desdobla del cuerpo y el lazo que mantiene unido en todo momento al espíritu con el cuerpo. Se comentó, se dijo que este lazo no se puede romper. Este lazo está creado, está formado, tiene una constitución para que no se rompa, ¿no? Si no se debe romper, si no está destinado a romperse. Si la persona está destinada a desencarnar, a morir, entre comillas, entonces hay personas que desencarnan durante los sueños, por supuesto, pues entonces sí es verdad que ese lazo se va a quebrar, ¿no? Se va a romper. Pero si no estamos destinados a desencarnar, ese lazo no se va a romper. Ese lazo hace principalmente la función de unir al espíritu con el cuerpo, y también hace otra función, que es que cuando nosotros estamos desdoblados, pues nosotros podemos viajar a lugares bastante lejanos de aquí de la Tierra. Podemos incluso visitar temporalmente nuestra colonia espiritual. Ya dijimos que todos pertenecemos a una colonia espiritual, que es nuestra verdadera residencia espiritual, nuestro hogar. Este planeta, pues, diríamos que es como una escuela temporal en el que estamos, ¿no? De aprendizaje, para aprender, para evolucionar. Otra función que hace este cordón es que precisamente cuando visitamos otros hogares, otras residencias espirituales, otras esferas que pueden ser más elevadas o menos elevadas, más luminosas o más oscuras, las experiencias o las sensaciones que vamos teniendo en el espíritu, en ese momento donde nos encontramos, a través de este cordón se lo va transfiriendo al cuerpo.
Es por eso que algunas veces cuando estamos soñando, estamos desdoblados, pues el cuerpo recibe como varios choques, tiene diríamos, varios impulsos. Por ejemplo, yo en mi profesión soy técnico eléctrico, soy electricista. Algunas veces estoy soñando que me llevo un calambrazo y es que siento el calambrazo en la mano realmente. No quiere decir que en ese momento mi espíritu está tocando la corriente, pero bueno, también los sueños es una proyección del inconsciente, de la mente, ¿no? Pero sí es verdad, bajo el estudio espiritista y otras escuelas, otras corrientes espiritualistas, que cuando nos desdoblamos, las experiencias de alguna manera, las sensaciones que recibimos en el espíritu, se la transfiere al cuerpo, ¿no? De alguna manera, ¿no? Tanto para bien como para mal. Me refiero en los estados, diríamos, más estancados evolutivamente, de bajas vibraciones, en cuando visitamos regiones de bajas vibraciones, pues sufrimos cierto shock en el espíritu que después nos podemos levantar con ese malestar. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, no quiero tampoco asustar con el ejemplo que voy a exponer, más que todo instruir, ayudaros a comprender ciertas experiencias, ciertas sensaciones relacionadas con los sueños. Y es que, por ejemplo, se dijo también en otros vídeos que nosotros podemos tener enemigos de otras vidas, adversarios, y estos adversarios de otras existencias, que algunos de ellos no nos perdonan, nos pueden perseguir durante el sueño, esperan a que nosotros nos desdoblemos. Por eso también se comentó que no es aconsejable realizar técnicas conscientemente para desdoblarse, ¿no? Porque podemos sufrir ciertas experiencias desagradables. Es preferible que sean nuestros guías espirituales los que ellos decidan desdoblarnos, porque cuando ellos deciden desdoblarnos, ellos en ese momento nos tienen protegidos de este tipo de espíritu, ¿no? He leído casos de psicografías espiritistas en los que cierto encarnado, cierta persona está desdoblada y un adversario espiritual en ese momento lo está esperando para que se desdoble y de alguna manera tener un encontronazo con él, reclamarle pues los daños que le ocasionó en alguna de las existencias pasadas. Y leía cómo el espíritu de esta persona inmediatamente se iba al cuerpo, se incorporaba, se metía otra vez en el cuerpo como para refugiarse de este espíritu, de este ser, y se despertaba bruscamente, ¿no? Lo que se suele decir, ¿no? Que cuando a lo mejor muchas veces nos despertamos bruscamente porque hemos estado en el espacio y hemos sufrido algún tipo de choque y por eso volvemos al cuerpo, nos incorporamos bruscamente al cuerpo y de ahí el motivo de despertarse, ¿no? Bruscamente, ¿no? Pues bien, bajo el estudio espiritista y otras corrientes de estudio, para nosotros estas experiencias son reales, las estudiamos, las seguimos para comprenderlas. Y es por eso que no se aconseja estas técnicas de forma consciente, porque a lo mejor nuestros guías en ese momento no están ahí en ese momento y no nos pueden proteger, ¿no? Entonces no se aconseja voluntariamente, conscientemente realizar ejercicio para desdoblarse, ¿no? Conscientemente, ¿no? Y cuando nos desdoblamos, pues podemos tener esas experiencias un poquito desagradables. Entonces lo importante, sin embargo, cuando tengamos esta experiencia que puede surgir inconscientemente, siempre hay alguna persona que me comenta que ha soñado con alguien que le quería ocasionar algún daño, que le quería, diríamos, violentar o algo, ¿no? Es muy importante la oración, una lectura de armonización, leer pequeñas frases positivas o pequeñas historias positivas para que elevemos la vibración y de alguna manera estemos protegidos, ¿no? Entonces los desdoblamientos astrales
cuando, por ejemplo, sufrimos este tipo de percance con algún ser, sufrimos el choque en el espíritu y en el periespíritu. Se dijo que el periespíritu es el segundo cuerpo que conserva el espíritu, aparte del cuerpo carnal. Sufrimos ese shock en el espíritu y periespíritu, y después se lo transferimos a través del cordón, de ese lazo que se llama el cordón de plata, tal como se comentó. Os sonará también ese nombre del cordón de plata. Y a través de ese cordón diríamos que es como una especie de cable que envía la información de las experiencias, de las sensaciones, sentimientos, etcétera, que está teniendo el espíritu, la transfiere a través de ese cordón hacia el cuerpo carnal. Cuando las experiencias son negativas o desagradables, las sensaciones después que vamos a tener en el cuerpo al despertar van a ser sensaciones desagradables. Cuando las experiencias son positivas, muchas veces tenemos excursiones, por llamarlo así. Nuestros guías nos desdoblan, nos conducen a regiones, a moradas de felicidad o a nuestra colonia espiritual. Experimentamos unas sensaciones de paz que después se la transfiere al cuerpo a través del cordón, y nos levantamos, y es por eso que nos levantamos pues más animados, con pensamiento más positivo. En los desdoblamientos podemos recibir visitas de seres queridos nuestros que están desencarnados, familiares, amigos, y por eso después se dice que hemos soñado a lo mejor con un familiar que está fallecido. Hemos soñado con ello, ¿no? Y nos hemos levantado con una sensación muy positiva. Hemos podido tener un encuentro con ellos. No quiere decir que todos los sueños con fallecidos sean encuentros. Los sueños se pueden dividir entre dos bloques, ¿no? Las experiencias astrales, que es lo que se está hablando, las experiencias, los encuentros en el desdoblamiento astral, y los sueños también puede ser una manifestación del inconsciente. Aquí tengo yo un dibujo. Aquí tengo un dibujo. Bueno, tengo dos. Esto es lo que os quiero decir. Ahí se ve bien, ¿no? Algunas veces los sueños, lo que significa es que es como una especie de catarsis para la mente, para el inconsciente, ¿no? ¿Cómo funciona eso? El espíritu está desdoblado, puede estar desdoblado o no, o parcialmente desdoblado, proyecta unas imágenes, sus recuerdos, proyecta ciertas escenas de su inconsciente, de la mente del espíritu. La mente es el cuerpo, es un cuerpo del espíritu, ¿no? Del que está constituido. El espíritu, se puede decir, un atributo. El espíritu está al lado del cuerpo, o bueno, puede estar relativamente más lejos, más cerca. Desdobla ciertas escenas, diríamos ciertas imágenes, las proyecta, las visualiza, y después pues al volver al cuerpo, al despertar, la recuerda como sueño. No se recuerda desdoblado, sino que el único dato, el único recuerdo que tiene es el del contenido en sí, del sueño. Ahí vemos como el espíritu desdobla, proyecta el escenario, esos datos, esa información, lo proyecta el espíritu. La mente pertenece al espíritu, que la comparte entre el espíritu y el cuerpo, ¿no? Se puede decir, ¿no? El cerebro físico, ¿no? Es como un software que está metido dentro de un ordenador, un sistema operativo, por llamarlo de alguna manera. Pues aquí he querido hacer este pequeño dibujo para recrear de alguna manera, pues, una de las causas de los sueños. Esta es una de las causas de los sueños, la proyección mental del espíritu que después se recuerda como sueño. Y después
la otra causa del espíritu, la otra causa del sueño, perdón, de los sueños, son las experiencias astrales, o los encuentros, los desdoblamientos. Aquí hay otro dibujo que he hecho, que nosotros en los sueños, cuando estamos desdoblados, nuestros guías pueden desdoblarnos y darnos ciertos consejos, ciertas instrucciones, para que nosotros, por ejemplo, si estamos teniendo algún problema, algún mal base por nuestra vida, necesitamos resolver algo, nuestro guía puede hacer desdoblarnos, darnos ciertas orientaciones, bueno, nuestros guías o algún familiar desencarnado, algún amigo desencarnado, puede darnos algunas orientaciones, algunos consejos, y después lo que nosotros hacemos con ese consejo, a lo mejor no recuerda, cuando despertamos en el cuerpo, no recordamos, diríamos, la información literal del consejo, sino que lo que hace el espíritu, lo que hace la persona es que los consejos que hemos recibido, lo que hacemos de alguna manera es encriptarlo, codificarlo en una especie de escenario, de imágenes, para que después nosotros, cuando despertamos, de alguna manera nosotros aprendamos, descifremos ese mensaje que está contenido en la recreación que nosotros le hemos otorgado, que hemos hecho una recreación alrededor de ese mensaje. Eso lo hace nuestro guía incluso a propósito, porque a lo mejor no estamos preparados, en ese momento no estamos preparados para recordar literalmente el consejo y el encuentro con ellos, y entonces se hace una recreación de esos consejos que después, cuando despertamos, podemos descifrarlo, o a lo mejor pasamos del sueño, no le prestamos la mayor atención y no lo desciframos. Es por eso que hay unos ejercicios del sueño, yo lo he querido hacer algunas veces, lo que pasa es que soy muy dormilón, y estos ejercicios trata de que te despiertes a cierta hora de la noche, y a lo mejor cuando nos despertemos a cierta hora, nos despertamos dentro de un sueño, y se trata, por ejemplo, de escribir lo que en ese momento estamos soñando, para después aprender a descifrar de alguna manera qué significa ese sueño. Hay, por ejemplo, libros de significado de los sueños. Yo tengo uno por ahí que está en la librería, es un libro gordito, y lo que te dice es que dependiendo de con qué elemento sueño, con qué tipo de animal, con qué tipo de cosa, pues significará una cosa u otra. Diríamos que es un manual, entre comillas, es un manual general, tampoco nos podemos regir al pie de la letra, pero sí es verdad que ayuda. Bueno, pues en este dibujo que acabo de hacer, mejor dicho, aquí vemos el guía espiritual o familiar espiritual dándonos un mensaje. Os voy a presentar aquí el dibujo. Nosotros estamos desdoblados, como podéis ver. Nuestro espíritu está desdoblado al lado del cuerpo. Y junto a nosotros está nuestro guía espiritual, o un familiar espiritual, o un amigo, que nos quiere dar un consejo sobre algún problema que podamos tener en nuestra vida. Y ahora normalmente los guías, porque he leído casos así en psicografías espiritistas, nuestro guía nos dice: usted recordará, por ejemplo, si nos quiere dar un consejo de que hay algo que nos está perturbando, que tenemos que vigilar los pensamientos, tenemos que vigilar ciertos acontecimientos o personas, dice: usted va a recordar una casa que se está demoliendo, o ratones que están entrando en la casa y están royendo pues las cosas de la casa, ¿no? ¿Por qué? Porque esto sucede así. Porque hay más mérito en descifrar el sueño, y que nosotros descubramos
y nos hagamos fuertes de esa experiencia a través de nuestra propia libertad, a través de nuestra propia voluntad, no porque un guía nos lo haya dicho. Nos lo dice en el estado del sueño, pero después lo recordamos como un tipo de recreación de cualquier tipo, ¿no? Una casa que se está derrumbando, por ejemplo, ¿no? O una casa que se está inundando en agua. El guía nos dice, vas a recordar una casa que se está derrumbando o que se está inundando, y a partir de ahí, de ese sueño, de esa recreación, pues vas a trabajar en que eso no se derrumbe, en hacerte fuerte. Entonces el mensaje está encriptado, por así decirlo, y lo que recordamos es la recreación que se le ha dado. Esa recreación muchas veces nos lo dictan o nos lo ordena, entre comillas, nuestro guía espiritual. Como podéis ver, mensaje encriptado, después volvemos al cuerpo y después podemos prestarle mayor o menor atención a ese mensaje que hay que desencriptar, ¿no? Después tenemos la tarea o el trabajo de, por ejemplo, de hacernos fuertes, de buscar la solución a ese problema. Y es por eso muchas veces que hay experiencias de déjà vu, o dices tú, uy, esto lo he soñado yo, he tenido la sensación porque hemos recibido esa orientación, ese consejo durante el sueño, que se sabía ya que iba a ocurrir y después ha pasado. También están los llamados sueños premonitorios, eso ya es otro tipo de sueño, para hacer a lo mejor un vídeo más concreto sobre ese tema. Que en parte se puede decir que hay sueños premonitorios en plan de advertencia, que es lo que se está comentando aquí. Nuestros guías nos advierte sobre ciertos acontecimientos que vamos a sufrir, o ciertas personas que nos pueden perjudicar, o ciertos entornos de los que nos debemos precavir, prevenir o apartarnos. Y esta es, por ejemplo, la otra causa de los sueños, ¿no? Voy a dejar el dibujo aquí. Entonces los sueños tienen esos dos troncos, esas dos causas principales. Uno es el desdoblamiento del espíritu y esos encuentros espirituales que hay, o esas visitas a esas residencias, a esos hogares, a esas dimensiones. Y la otra causa de los sueños es la proyección del espíritu, la proyección del día a día, de sus miedos, de sus frustraciones. Esas proyecciones son de la mente del espíritu. El espíritu diríamos que es el conductor de la mente. La mente, en el estudio espiritista, la mente es un cuerpo, es un tipo de cuerpo del espíritu, ¿no? Se le llama el cuerpo mental. Aquí hay un par de... En el libro de los espíritus se comenta sobre los desdoblamientos, sobre los sueños. Aquí, por ejemplo, en la pregunta 402 del libro de los espíritus dice: ¿cómo podemos juzgar de la libertad del espíritu mientras dormimos? Responden: por medio de los sueños. Bien puedes creer que cuando reposa el cuerpo, el espíritu posee más facultades que en estado de vigilia. Aquí está diciendo que el espíritu, cuando está desdoblado a través del sueño del cuerpo, recupera cierta libertad, ciertas facultades que normalmente tenemos inhibidas durante el día a día, ¿no? El espíritu tiene unas capacidades. Nosotros tenemos más capacidades de las que normalmente disfrutamos o realizamos en el cuerpo, porque en el cuerpo esas capacidades están inhibidas, temporalmente dormidas, como se le quiere llamar, ¿no? Dice, tiene el recuerdo del pasado y a veces previsión del porvenir. Podemos recordar durante los sueños, durante los desdoblamientos, podemos recordar parte del contenido de otras vidas que hemos vivido, de otras existencias. Y podemos prevenir, podemos tener cierto conocimiento de lo que estaba comentando antes, de lo que nos va a pasar en el futuro, al día siguiente, a la semana siguiente, cosas parecidas, ¿no? Dice, adquiere mayor poder y puede ponerse en comunicación
con otros espíritus, ya sea en este mundo o en otros. Lo que estaba comentando antes, que podemos visitar otras regiones, otras moradas espirituales, otros mundos, y podemos encontrarnos con otros seres, ¿no? De otros mundos, ¿no? Dice, durante el sueño el alma no descansa, como el cuerpo. El espíritu nunca está inactivo. El espíritu siempre está activo. Y con el sueño del cuerpo sigue estando incluso más activo, porque ahora recupera cierta libertad, ¿no? Como se dice, ¿no? Como se ha dicho, ¿no? Durante el sueño, los lazos que unen al cuerpo se aflojan, y no necesitando del cuerpo, recorre el espíritu el espacio y entra en relación más directa con otros espíritus. Entramos en un contacto más directo con otros espíritus cuando estamos desdoblados durante el sueño. Aquí el texto sigue. No me quiero alargar mucho. Voy a leer lo más significativo. Por medio del sueño, los espíritus encarnados están siempre en relación con el mundo de los espíritus. Por esto, los espíritus superiores consienten sin mucha repugnancia en encarnarse entre nosotros. Los sueños son producto de la emancipación del alma, que se hace más independiente por la suspensión de la vida activa y de relación. De aquí una especie de clarividencia indefinida que se extiende a los más lejanos lugares y a veces hasta otros mundos. De aquí también el recuerdo que trae a la memoria los sucesos realizados en la existencia presente o en otras vidas, lo que se estaba hablando antes. La rareza de las imágenes, de lo que ocurre o ha ocurrido en mundos desconocidos, entremezclada con las cosas del mundo actual, forman esos conjuntos extraños y confusos que parecen que no tienen sentido ni vínculo. Lo que he comentado antes de las recreaciones, que en el sueño se mezcla las orientaciones y las experiencias astrales que tenemos, y después lo recreamos, lo encriptamos con contenido, con imágenes simbólicas actuales que vivimos, que es lo que se ha comentado antes, ¿no? Después la pregunta 406. Cuando vemos en sueño a personas que viven aún, a quienes conocemos perfectamente, realizando actos en que ni siquiera piensan, ¿no es efecto de pura imaginación? ¿En qué ni siquiera piensan? ¿Quién sabes tú? ¿Qué sabes tú? Su espíritu puede muy bien venir a visitar al tuyo, como el tuyo puede ir a visitar el suyo, y no siempre sabes lo que piensa. Además, no es raro atribuir, de acuerdo con lo que desees, a las personas que conoces lo que se dio o se está dando en otras existencias. Aquí en esta pregunta se dice que nosotros cuando nos desdoblamos nos podemos encontrar con otras personas que también están desdobladas. Nosotros podemos ir a visitarlos a ellos, a su casa, o ellos nos pueden visitar a nosotros, ¿no? Después la 414 dice, dos personas que se conocen pueden visitarse mientras duermen. Es más o menos lo que acabo de comentar, la pregunta anterior. Sí, y muchos otros que no creen conocerse se reúnen y se hablan. Nosotros en realidad tenemos más amigos, ya sea de esta vida o de otra, que conocemos, que ahora mismo no recordamos. Puede vivir en otro país muy lejano a este. Somos contemporáneos, por llamarlo así, de esta encarnación, pero hemos encarnado en puntos muy distintos, en países muy lejanos. Y podemos visitarnos en los desdoblamientos astrales. Entre nosotros, entre los compañeros, entre los amigos de estudio espiritistas, muchas veces utilizamos ese humor de decirnos cuando los despedimos, cuando por ejemplo hemos tenido un día, hemos hecho alguna comida, hemos tenido algún encuentro, después decimos, bueno, nos encontramos en los desdoblamientos astrales. Tenemos muchas veces esa costumbre de decir eso, ¿no? Y es verdad que bajo el estudio espiritista, incluso otras corrientes como la teosofía, coinciden con el tema de los desdoblamientos y los encuentros astrales. Dice, sin sospecharlo, tú puedes tener amigos en otros países. El hecho de visitar durante el sueño a personas que pueden sernos útiles, amigos, parientes y conocidos,
es tan frecuente que casi todas las noches lo verificáis. Que podemos, lo que se está comentando, lo que se ha comentado, podemos tener muchísimos encuentros. Lo que pasa que después no los recordamos, o los recordamos de forma encriptada, o los recordamos parcialmente. Pero solemos tener muchísimos encuentros. Podemos tener seres muy queridos encarnados en otros países lejanos y que no conocemos, entre comillas, en esta vida actual, pero tenemos esos encuentros. Dice, los espíritus pueden reunirse, visitar a personas, pero aunque tengan esta voluntad, estando despiertos no es una razón para que así suceda. Estando conscientes, despiertos, pues no recordamos ese ser que vive en otro país, entonces por eso no puede suceder, ¿no? El sueño es la puerta que Dios les ha abierto a los espíritus encarnados para sus amigos del cielo, por llamarlo así. Es el recreo después del trabajo, mientras esperan la liberación final, la desencarnación, que los restituirá al medio que le es propio. Los sueños no son verdaderos en el sentido que entienden los que dicen la buenaventura, porque es absurdo creer que soñar tal cosa anuncia tal otra. Que no se puede tomar tampoco los sueños al pie de la letra. Que si tienes un sueño, por ejemplo, supuestamente premonitorio, tampoco nos podemos dejar llevar que nos va a pasar algo por ese sueño, ¿no? Hay pesadillas, que también la pesadilla lo que simbolizan y manifiestan son nuestros miedos internos, como fruto de las proyecciones mentales del espíritu que antes se ha comentado. Pero son verdaderos en el sentido de que presentan imágenes reales al espíritu, pero que con frecuencia no tienen relación con lo que ocurre en la vida corporal. A menudo son un recuerdo, pueden ser también un presentimiento del porvenir, si Dios lo permite, o la visión de lo que ocurre en aquel momento en otro lugar al que se transporta el alma. La visión que puede proyectar, por ejemplo, si nosotros visitamos una esfera espiritual en el desdoblamiento del sueño, se nos puede quedar ciertas imágenes captadas, congeladas, por llamarla así, congeladas, en la mente, en el espíritu, y después tenerla, pues recordarla, despertar con esas imágenes. Y la podemos recordar, podemos despertar con esas imágenes de una forma más clara en su contenido literal, o entremezclada con nuestras ideas y nuestros pensamientos. Y aquí dice, el sueño es el recuerdo de lo que ha visto vuestro espíritu mientras dormía, pero observad que no siempre soñáis. ¿Qué quiere decir esto? Que no recordáis siempre lo que habéis visto. No está vuestra alma en todo su desarrollo, y a menudo el sueño no es más que el recuerdo de la turbación que el espíritu experimenta a su partida o a su regreso, sumado a lo que hicisteis o a lo que os preocupa cuando estáis despiertos, lo que se ha comentado antes. Puede ser una mezcla de lo que se vive en el desdoblamiento y una mezcla con la recreación de nuestros miedos y de lo que vivimos en el día a día. Procuráis distinguir bien estas dos especies de sueños en aquello que recordáis, pues sin ello caeríais en contradicciones y errores que serían funestos a vuestra fe. Que es importante distinguir los dos tipos de sueños, el de las experiencias astrales y el de la recreación en la proyección mental del espíritu, de los miedos, del inconsciente, de todo ese tipo de, diríamos, de sensaciones que experimentamos, ¿no? En nuestra psicología, en nuestra psique, ¿no? Y aquí se dice que es importante, pues, hacer una distinción de esos dos tipos de sueños, porque podemos tomar un sueño, podemos tomar una causa de sueño cuando en realidad es por otra causa, ¿no? Podemos tomar, por ejemplo, lo que he comentado antes de ese edificio inundándose, esa casa inundándose. Podríamos pensar que vamos a tener una inundación en la casa, y eso no tiene por qué ser así. A lo mejor no vamos a experimentar literalmente que se nos va a inundar la casa, sino que esa inundación de la casa es una forma simbólica de un mensaje, de un consejo, de algún guía o algo. Entonces se nos dice aquí en este último texto que es importante
hacer un análisis para aprender poco a poco a distinguir los sueños, si se debe a un tipo de causa u otra. Y bueno, no quiero alargar más el vídeo. Es un tema bastante interesante. Seguramente a alguno de vosotros os pueda parecer corto el vídeo de hoy. A mí me lo parece, porque a mí la verdad que este tema me fascina, siempre me ha fascinado. Y bueno, aquí sí os voy a enseñar dos libros que hay de las proyecciones astrales. Dos libros que tengo. Estos libros están escritos por investigadores psíquicos, físicos, de lo paranormal, de los fenómenos. Este libro, por ejemplo, El viaje astral, de Oliver Fox, es un libro muy conocido en el estudio espiritualista, filosófico, es un clásico. Es un libro como fruto de trabajo de un investigador que hace su ejercicio de los sueños y va escribiendo, va tomando nota de todas sus experiencias, de sus desdoblamientos astrales. Aunque ya se ha dicho que no se aconseja los de las técnicas conscientes, siempre hay pues investigadores que se lo han tomado con muchísima seriedad, han tenido desdoblamientos, no porque a lo mejor lo hayan buscado, sino también lo han tenido de forma muy frecuente, muy natural, y lo han recordado y después lo han escrito, ¿no? Este libro es muy conocido en el estudio general de los fenómenos paranormales, de espiritualistas, filosóficos. Y después está este otro libro, que es un poco más gordito, Los fenómenos de la proyección astral. También está escrito por dos investigadores muy serios. Es un libro que muchas veces en los grupos de estudio lo piden, lo buscan, se lo intentan descargar en PDF. Yo tuve la suerte, este libro por lo visto es una joya. En el estudio tuve la suerte de encontrarlo en la Feria del Libro Antiguo de Sevilla. Me gusta visitar la Feria del Libro Antiguo. Allí siempre encuentro libros antiguos, de escritores antiguos, del tema de lo paranormal, de los fenómenos psíquicos. Y la verdad que son dos libros bastante interesantes. Os los recomiendo. Y bueno, nada más que añadir. Como siempre, pues cualquier duda, cualquier cosa que queráis comentar, ponerla abajo en los comentarios, cualquier experiencia que queráis compartir. Y nada más que añadir. Que tengáis un buen día, querida familia, y un fuerte abrazo. Hasta la próxima.